Dios te bendiga una vez más, amigo, amado adolescente. Dios te bendiga. Una vez más estamos contigo. Mi nombre es Inocencio Alamilla, para servir a Dios y para servir a cada uno de ustedes. Hemos de continuar con estas enseñanzas. Estamos a de Dios y en esta ocasión continuamos con nuestro tema. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo para el adolescente del MIEPI? Seguimos aprendiendo de la palabra de Dios, seguimos estudiando. Ahora en este nuevo mes de mayo estamos aprendiendo de otro subtema y en esta ocasión vamos a ver el ejemplo de santidad y perfección. Ese va a ser nuestro subtema de este mes, con la ayuda de Dios. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo para el adolescente del MIEPI? En este caso, es ejemplo de santidad y perfección. Te invito a que leamos en 1 de San Pedro 2:21, que es la parte básica de todo este subtema que se va a estar desarrollando en este mes de mayo, con la ayuda de Dios. 1 de San Pedro 2:21, te invito a que lo leamos con la ayuda de Dios. Nos dice la palabra de Dios de esta manera. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Con esta porción bíblica daremos inicio a este nuevo subtema de este mes de mayo, con esta lección, con la ayuda de Dios, con estas lecciones que se van a desarrollar durante este mes. Y pues vemos que es ejemplo de santidad y perfección, y vemos aquí conforme a la palabra de Dios, que fuimos llamados, así como Cristo también. ¿Para qué? Para que sigamos su ejemplo, porque Él nos dejó su ejemplo de santidad, ejemplo de perfección. Por eso vamos a adentrarnos a esta primera lección con la ayuda de Dios, que te invito que estamos juntos con la ayuda de Dios. Y en esta ocasión tenemos este nuevo tema. Lección 1. Pudiéramos decir, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo para el adolescente del MIEPI? Bueno, pues ya dijimos que es ejemplo de santidad y perfección. Y pues ahora vamos a ver esta lección número 1. Y como es ejemplo de santidad y perfección, pues en esta lección vamos a ver que Jesucristo es santo. Te invito a que leamos en Hebreos 7:26. Posteriormente de leer Hebreos 7:26, te voy a invitar que, estando de pie ahí en tu casita, vamos a orar con la ayuda de Dios, para pedirle a Dios su bendición para esta primera enseñanza del mes de mayo. Te invito a que leamos Hebreos 7:26 con la ayuda de Dios. Nos dice la palabra de Dios de esta manera. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más sublime de los cielos. Oramos con la ayuda de Dios. Te invito a que cierres tus ojos y oremos. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ante tu divina presencia estamos, dándote gracias que quieres con nosotros, gracias por tu grande amor y tu misericordia. Gracias porque nos concedes seguir aprendiendo cada día más de tu palabra. Y así, Señor, a través de estas enseñanzas seguimos aprendiendo quién es Jesucristo. Y así, Señor, para nosotros, quién es Jesucristo. Y en cada mes estamos viendo quién es Jesucristo para cada uno de nosotros que estamos aprendiendo a través de tu palabra. Y ahora, nuevo tema que se va a desarrollar en este nuevo subtema de este mes de mayo. Yo te pido que bendigas, Señor, nuestras vidas con estas enseñanzas y uses la vida de cada uno de los que te hemos de estar sirviendo a través de estas enseñanzas. En el nombre de Cristo. Usa mi vida y capacítame para esto en el nombre de Jesús. Y así, bendito Padre Celestial,
tómanos a tu especial cuidado, aún allá en el hogar de tus hijos, bendíceles, dales tu gracia y tu ayuda. En tus manos nos encomendamos, juntamente con la familia, en cada hogar, en cada uno de los oyentes. Tu palabra siga siendo de bendición. Te damos gracias por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos damos cuenta, entonces, en esta primera lección, nuestro Señor Jesucristo es ejemplo de santidad y perfección. En este caso, es santo. Y como nos dice aquí la palabra de Dios, aquí donde dimos lectura, que tal pontífice nos convenía. ¿Por qué? Porque no había otro más quien pudiera ocupar este lugar y ocupar este renombre de santidad como la de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a desarrollar en esta lección. A pesar de que muchos han querido desacreditar el nombre de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él sigue siendo santo. A pesar de los pensamientos humanos de que digan que Él fue un hombre más, un humano más entre la tierra, un profeta más, pero vemos que la palabra de Dios nos dice con claridad que Él es santo. Y nos dejó ese ejemplo de santidad. Por eso es que aquí la palabra de Dios nos recalca y nos dice muy bien, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más sublime de los cielos. Esta es la gran verdad, y esta es la gran razón. Ahora, quiero que sepas que significa santo. El significado en hebreo de la palabra santo, kadosh, significa separado o apartado. En otras palabras, un carácter que está en total contraste con el mundo. O sea, muy en contraste, muy en opuesto con las cosas del mundo. Pero también tenemos otra definición más. Y esta es lo que está separado para Dios o dedicado a Dios. Subjetivamente, separado de toda contaminación o pecado. Eso es lo que significa santo. Entonces, veamos ya a través de la palabra de Dios en 2 puntos. Vamos a ver a través de 2 puntos ese ejemplo de santidad que Dios nos ha dejado, ese ejemplo en el cual nosotros podemos seguir, en el cual nosotros podemos enfocar nuestra mirada para seguir el ejemplo. Y tú como adolescente, amigo, quiero decirte que puedes seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos en estos puntos, veamos el primer punto con la ayuda de Dios. Y este primer punto nos dice, es santo porque Él es Dios. Te invito a que leamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30. Apóyame con la lectura de la palabra de Dios ahí desde tu casita, con la ayuda de Dios. Dice la palabra de Dios, San Juan 10:30. Yo y el Padre una cosa somos. Bueno, aquí podemos ver la unanimidad entre Dios y Jesucristo. Por eso es que, si recuerdas, el mes pasado veíamos la plenitud de Dios en Jesucristo. Pero vemos que en este caso, Jesucristo, Él mismo es Dios. Él mismo es Dios. Y por lógica, si decimos que Dios es 3 veces santo, porque Él es santo, 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 y decimos 3 veces santo, entonces, si Jesucristo es Dios, pues Él es santo. Él habita en la santidad. Veamos entonces este primer punto. Por eso decimos, es santo porque Él es Dios. Y como primer punto, veamos
ya que en Él no hay pecado. Ya que en Él no hay pecado. Primera de San Juan 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. Primera de San Juan, capítulo 3, versículos 5 y versículo 6, con la ayuda de Dios. La palabra de Dios dice de esta manera: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Podemos decir entonces, ser el Dios, lógicamente que no hay pecado en Él. Porque dice aquí que Él apareció y no hay pecado en Él. Entonces, esto es a lo que nosotros creemos. Por eso se le conoce como el Cordero Perfecto, el Cordero Inmolado, el Cordero que pues no tuvo ninguna falta, ninguna tacha, simplemente el Cordero Perfecto, el Cordero de Dios. Y por eso la palabra de Dios nos dice que en Él no hay pecado, en Él no existe pecado. Es por eso que Él es el ejemplo a seguir de santidad. En otras palabras, podemos decir que Él vino a este mundo para enseñarnos que sí se puede vivir apartado del pecado. Sí se puede vivir apartado de toda especie de maldad. Entonces, querido amigo, así que si tú quieres seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, tú sabes que con la ayuda de Él, tú puedes vivir en santidad. Tú puedes mantenerte alejado del pecado con su ayuda, porque dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y si permanecemos en Él, entonces ya no pecamos, ya no volvemos a caer en el mismo pecado, ya no volvemos a caer en esas fallas, en esos errores que nos llevaron a pecar y a faltar a Dios. Por eso es que decimos que Él está en nosotros, porque Él nos está ayudando a apartarnos a cada día más del pecado, más de lo malo, más de las cosas de este mundo. Hay cosas que en este mundo pueden atraerte. Hay cosas que a lo mejor en tu adolescencia puedan llamarte la atención y quizás quisieras tú en esta manera pues hacer esas cosas que hacen los demás, lo que hacen tus amigos en la escuela, que no tienen a Cristo, que no tienen a Dios, porque como dice que el que peca es porque no le ha visto, no le ha conocido. Pero tú, amiguito, sí le has conocido. Tú sí sabes y conoces quién es Jesucristo, y por eso estás aprendiendo quién es Jesucristo. Y Jesucristo es el ejemplo de santidad para tu vida. Así que sí se puede. Debemos de hacer a un lado todo aquello que nos pueda estar contaminando, porque eso es vivir en santidad. Eso es vivir en una santidad tal como Jesucristo la vivió. Apartado de todo pecado, apartado de todo lo malo. Entonces, de igual manera, por eso está la invitación. Ahora, por otro lado, podemos ver también que Él es santo porque Él es Dios, ya dijimos, ya que en Él no hay pecado, aunque fue tentado, pero nunca pecó. Te invito a que leamos en Hebreos 4, versículo 15 y 16. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 nos dice la palabra de Dios de esta manera: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aunque nuestro Señor Jesucristo pasó por tentaciones diversas, y entre una de ellas la que nos marca la palabra de Dios, en donde nos habla de aquella tentación que el mismo Satanás le tentó,
se le apareció ahí en el desierto, queriéndolo tentar, queriéndolo hacer caer. Sin embargo, vemos que Jesucristo pudo vencer la tentación. Por eso es que dice aquí el apóstol San Pablo, aquí en los Hebreos, nunca pecó. Tentado en todo, pero nunca pecó. Porque no nos narra más los evangelios de alguna otra tentación, pero sí nos dice ahí la palabra de Dios donde nos habla de la narración de la tentación de Jesucristo en el desierto. Nos dice que se alejó Satanás después de haber sido derrotado, pero dice por un poco de tiempo. O sea, dando a entender que posiblemente Satanás quiso volver a tentar a Jesús. Y así constantemente, a lo mejor a lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio, él fue tentado. Porque vivía en una humanidad como tú, como yo. Y pues esa humanidad, acordémonos que dijo Jesucristo que nuestra carne está enferma. O sea, nuestra carne humana se declina hacia el pecado, se declina a querer hacer lo malo. Sin embargo, Jesucristo pudo vencer cada una de todas las tentaciones. Por eso es que dice que nos debemos de llegar a Él, porque Él sí te puede ayudar. Él sí te puede dar el pronto auxilio, te puede dar el auxilio y el pronto socorro antes de que caigas en una tentación. Toma en cuenta que Él es tu ejemplo a seguir. Y Él nos enseñó que con su misma palabra, venció la tentación. De igual manera, amiguito, ¿qué cosas te están atrayendo en tu vida como adolescente? Pudiéramos decir que a lo mejor en la escuela tienes diferentes tipos de tentaciones. Posiblemente a lo mejor te han querido invitar a probar el cigarro, a probar el licor, la cerveza y otras tentaciones más, pero recuerda que tú eres hijo de Dios y que estás siguiendo el ejemplo de Jesucristo, por eso estás aprendiendo quién es Jesucristo. Y qué importante es que consideres y tomes muy en cuenta estos puntos importantes. Él es Dios, pero se hizo hombre para enseñarnos a que sí se puede vivir en santidad. Así que tú sí puedes vivir en santidad. Y aunque seas tentado, pero con Cristo vas a tener victoria y nunca vas a caer en el pecado. Veamos ahora el segundo punto. Y el segundo punto nos habla es santo porque fue apartado para un propósito divino. Hebreos 2, 16 y 17. Hebreos 2, versículo 16 y 17. Con la ayuda de Dios, vamos a leerlo con la ayuda de Cristo. Nos dice la palabra de Dios de esta manera, ahí en Hebreos 2, 16 y 17. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Si nos damos cuenta, nuestro Señor Jesucristo, Él fue santo y es santo y sigue siendo santo porque fue apartado para un propósito divino. Dijimos al principio que una de sus definiciones también es ser separado, ser apartado, ser dedicado a Dios. Y en este caso, nuestro Señor Jesucristo vino a ser apartado para un propósito divino totalmente. Porque leemos aquí donde podemos dar lectura aquí en Hebreos 2, 16 y 17 que no tomó a los ángeles. No tomó a nadie más, sino a la simiente de Abraham tomó. En este caso, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, en el cual dice que sí tuvo que ser semejante a nosotros como ser humano, pero eso no implica que Él no fuera santo. Si nos damos cuenta, en todo lo largo de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo se guardó en santidad, se guardó siempre apartado de pecado.
para venir a cumplir ese propósito divino. Es por eso que Él es el ejemplo a que podamos nosotros seguir. Ese ejemplo que puedes tú seguir, que puedo yo seguir, en cuestión de la santidad y la perfección en nuestro Señor Jesucristo. Ya que también tú y yo fuimos creados con un propósito divino de parte de Dios. Sin embargo, el ser humano, la raza humana, se ha contaminado con el pecado y ha perdido esa santidad, la cual no le permite cumplir el propósito divino por el cual fue creado por Dios. Sin embargo, vemos que Jesucristo sí pudo cumplir el propósito por el cual vino a esta tierra. También nosotros podemos cumplir ese propósito por el cual Dios nos permitió estar en esta tierra. Porque tú no fuiste creado por casualidad, o no fuiste traído a este mundo porque a alguien se le ocurrió, sino porque también Dios miró en ti un propósito divino. Y mira, nuestro Señor Jesucristo tuvo propósitos bien definidos por los cuales Él vino a esta tierra. Y uno de sus primeros propósitos es la redención de la humanidad. La redención de la humanidad. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, nos dice de esta manera: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Este fue uno de los motivos principales por los cuales nuestro Señor Jesucristo vino con ese propósito, para dar la redención a la humanidad, para darte la redención a ti, a mí y a todo el mundo. Porque vio la necesidad de que estábamos hundidos en pecados, como dice aquí la palabra de Dios, que fuimos rescatados de esa vana conversación, o sea, de esa vana vida que aprendimos de nuestros padres y de los padres de nuestros padres, y así de generación en generación se vino corrompiendo la raza humana. Vino perdiendo toda santidad y se fue contaminando, nos fuimos contaminando en el pecado. Sin embargo, el propósito divino de nuestro Señor Jesucristo se cumplió, y se cumplió en cada uno de los que le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Si tú le has recibido, querido adolescente, déjame decirte que en ti ya se está cumpliendo ese propósito divino de Dios. Pero si no le has recibido, pues ¿qué esperas para que el propósito de Jesucristo se cumpla en tu vida? Que te dé esa redención. Redención de la palabra redimir, y redimir es rescatar mediante un precio. Y ese precio fue la sangre de Cristo. Como dice aquí, no fue por cosas corruptibles como oro o plata que nuestro Señor Jesucristo haya pagado, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación, porque Él es santo. Si se cumple ese propósito de Dios en tu vida, tú puedes decir que eres redimido también por la sangre de Cristo. Y si eres redimido por la sangre de Cristo, vas a vivir en santidad como Él es santo. Porque nuestro Dios es santo, nuestro Señor Jesucristo es santo. Y tú también puedes vivir en esa santidad, apartado del pecado, apartado de toda maldad. Y como podemos ver que este propósito ya estaba ordenado desde antes, dice, de la fundación del mundo. Ya en los planes de Dios, en otras palabras, estabas tú y estaba yo. En los planes de Dios estaba toda la raza humana, todo el mundo, para que por medio de aquel Cordero sin mancha, por medio de aquel Cordero santo, que es nuestro Señor Jesucristo,
alcanzásemos redención y vida eterna. Qué grande bendición, ¿no te parece? Esta es una grande bendición que tenemos de veras. Y este es un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos deja, querido amiguito. Un ejemplo por el cual nosotros debemos de cumplir con los propósitos por los cuales estamos en esta tierra. Ahora, bueno, nosotros no podemos redimir a otro, porque el único que redime es Cristo. Pero sí podemos hablarles a otros de esa redención que da Jesucristo. Sí podemos hablarles a otros y decirles que Jesucristo puede cambiar su vida, puede quitarles todo pecado, puede perdonar sus pecados y darles una nueva oportunidad de vida. Pero para ello necesitas que Dios te use, y para que Dios te use necesitas santificarte a cada día. Mira, vemos el otro propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra también. Y esto es ser ejemplo para nosotros. Ese es otro objetivo, otro propósito divino por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Te invito a que leamos aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 14 y 15. San Juan, capítulo 13, versículo 14 y 15, con la ayuda de Dios, nos dice la palabra de Dios. Si lo tienes, acompáñame a leer. Dice la palabra de Dios: Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Mira qué grande enseñanza nos deja aquí nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que ¿quién es nuestro Señor Jesucristo para el adolescente del Miepi? Bueno, pues es un ejemplo de santidad y perfección. Porque aparte de demostrarnos que sí se puede vivir en santidad, nos vino a enseñar en su inmensa perfección este ejemplo para nosotros para seguir. Él dijo en una ocasión que Él no había venido para ser servido, sino para servir. Y fíjate, siendo Él Dios, decía estas palabras, que Él no vino para ser servido. Al contrario, vino a servir, y a cuántos no sirvió, y con tanta perfección lo hizo. No sirvió a los demás de mala gana, no sirvió a los demás, alá y se va a ver como sea. Sino al contrario, sirvió a los demás de corazón, con esa perfección en su corazón, por la santidad que en él hay, por la limpieza y la pureza que en él hay. Esto nos debe de llevar a tomar este grande ejemplo. Los discípulos le reconocían como su maestro. Y un maestro enseña y enseña con su ejemplo. Y Jesucristo lo hizo, porque aún este acto de lavar los pies no era un acto de un maestro, no era un acto de una persona de grande estima. Era un acto que lo tenía que hacer un esclavo, un sirviente. Pues hasta ahí se rebajó nuestro Señor Jesucristo para darnos este ejemplo a seguir. ¿No crees que es maravilloso este ejemplo? Que el mismo Dios que habita en la santidad allá en las alturas, en el reino de los cielos, y que vino a habitar entre nosotros como ser humano, lavando los pies a sus discípulos para enseñarnos, un grande ejemplo a seguir. Un grande ejemplo que tú y yo podemos tomar con la ayuda de Dios, para que podamos nosotros también pensar de esta manera, servir a los demás, porque este es el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Servir a los demás de corazón, con perfección, sin mirar a quién lo hacemos, sino al contrario, hacerlo con un corazón de veras sincero, limpio,
sin ninguna mala intención, sin ningún objetivo de querer ganarte algo o ganarte a alguien o quedar bien con alguien. Aquí lo importante es que tú y yo sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, querido amigo, querido adolescente, podemos ver conforme a la palabra de Dios que Jesucristo es santo. Porque ya vimos que Él es Dios, aunque se humanizó, pero Él es Dios y tú sabes que Dios es 3 veces santo. En Él habita la santidad, habita la limpieza en todos los aspectos. Pero eso no te exime a que tú no puedas vivir en santidad. Sé que por ti solo, por mí solo, no podemos vivir en santidad, pero sí podemos lograrlo con su ayuda. Ya lo vimos conforme a la palabra de Dios, que Él está para socorrerte, Él está para ayudarte, aún en los momentos de tentación que tú puedas cruzar o que tú estés pasando, porque yo no conozco qué tentaciones estés pasando y que te estés queriendo inclinar a esas tentaciones. Y Satanás está queriendo que tú te ensucies con el pecado, te envuelvas en el pecado y no vivas en santidad para agradar a Dios. Sigue el ejemplo de Cristo. Él venció con la bendita palabra. Sigue el ejemplo de Jesucristo, porque aún Él cumplió el propósito divino en su propio ministerio, en su propia vida, viviendo en santidad, dándonos la redención, poniéndonos el ejemplo a seguir. Ahora tú, querido amigo, tú también puedes seguir el ejemplo de Cristo. Deja que Dios cumpla su propósito en tu vida, el propósito divino. Primeramente el propósito de la redención de tu vida. Y también el propósito de que tú le sirvas a Dios en lo que Él quiera, pero para ello necesitas santificarte. Pídele a Dios que te santifique y que te use en sus manos para que tú le puedas servir en santidad de verdad. Pero también toma en cuenta que Él nos dejó ejemplo para servir a los demás. Y un ejemplo de perfección. Una perfección tal de servicio que tú y yo podemos ofrecer a los demás, a nuestros semejantes. Pues vamos a hacer una oración. Quiero hacer una oración por ti y pedirle a Dios que nos ayude, que te bendiga, a que puedas vivir en santidad, a que puedas apartarte a cada día de lo malo. Porque si tú le pides a Dios en este día, tú vas a ver esa respuesta de Dios y esa fortaleza para poder vencer todo tipo de pecado, vencer toda cosa mala, vencer toda cosa que te pueda contaminar. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, ante tu divina presencia nos acercamos, dándote gracias porque hasta aquí eres con nosotros. Gracias por tu grande amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus bondades que impartes a nuestras vidas. Pero también gracias por el ejemplo que nos has dejado a través de Jesucristo tu Hijo. Un ejemplo de santidad y perfección a seguir. Porque Jesucristo es santo. Y como Él es Dios, también es 3 veces santo. En Él habita la santidad. En Él habita toda perfección. Y ese ejemplo de santidad nos los ha dejado para que nosotros también lo sigamos. Y que podamos vivir en santidad de verdad. Ayuda a cada uno de los adolescentes. Alguno está batallando, alguno está luchando con las tentaciones en este mundo que lo quieren contaminar, lo quieren pervertir, pero en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra y por el poder de Jesucristo que habite en cada corazón del adolescente para que les ayudes a vencer y a vivir en santidad de verdad. Y así de esta manera seguir tu ejemplo. Ese ejemplo también por el cual tú cumpliste tu propósito divino, así también nosotros y cada adolescente pueda cumplir el propósito divino por el cual están en esta tierra. Y así ese propósito es que te sirvamos y que cada adolescente pueda servirte, pero también santificarse para servirte cada día mejor. Algunos te servirán de una manera, otros de otra, pero nos demanda santidad y la santidad solamente tú puedes darla. Toma en tus manos la vida de cada uno.
y que podamos a cada día servir a los demás como tú lo hiciste, sin buscar, sin esperar ser servidos, sino al contrario, nosotros servir, estar dispuestos a servir, como Jesucristo lo hizo, siendo el Maestro, siendo Él el Dios Todopoderoso, vino a servir y a enseñarnos el ejemplo de servicio. En tus manos para que tú sigas bendiciendo la vida de cada adolescente. Bendice su hogar, bendice a su familia, bendice a cada uno. Si alguno estuviese enfermo, sánale, visítale y dale tu gracia y tu ayuda y tu fortaleza. Y en tus manos estamos dándote gracias por todo, en el nombre de Jesús, quien vive y reina para siempre. Amén. Amén. Bueno, pues tenemos ahora una actividad creadora que pues con la ayuda de Dios la realicemos. Tenemos en este caso esta actividad creadora que nos dice: menciona si es verdadero o falso los siguientes enunciados. Bueno, vamos a ver esos enunciados con la ayuda de Dios. ¿Estás listo? Vamos a ver los primeros dos con la ayuda de Dios. Tenemos aquí el primero. Una de las definiciones de la palabra santo es estar separado de toda contaminación o pecado. ¿Será verdadero o será falso? ¿Cuál de las dos escogerías? Pasamos al enunciado número 2. ¿Jesucristo es santo porque Él es Dios? ¿Verdadero o falso? Estoy seguro que tienes la respuesta correcta. Veamos las siguientes con la ayuda de Dios. Y tenemos: cuando Jesucristo fue tentado, cayó en la tentación. ¿Verdadero o falso? El número 4. Uno de los propósitos divinos de Jesucristo fue la redención de la humanidad. ¿Verdadero o falso? Y por último tenemos la número 5. Jesucristo no dejó ejemplo a seguir. Jesucristo no dejó ejemplo a seguir. ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Bueno, pues espero que hayas contestado todas correctas. Dios te bendiga, querido adolescente. Dios siga siendo contigo, con tu familia. Dios te siga guardando en todo momento. Y esperamos vernos muy próximo en otras lecciones para seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Dios te bendiga.